Buenas noches. Hola. Estamos con Alison Vallarta. Alison, ¿me permites hablarte de tú? Claro, con mucho gusto. Bien, primero que nada, agradezco mucho tu tiempo, la entrevista. Y pues bueno, el objetivo es conocer tu punto de vista acerca de un tema sensible como es la inseguridad en las calles de la Ciudad de México. ¿Podemos empezar con la entrevista? Claro, cuando tú gustes. Bien, Alison, ¿podrías decirme si te sientes segura caminando por las calles de tu colonia? Realmente no. Creo que, bueno, yo vivo en una colonia que considero un poco peligrosa. Entonces, ya a cierta hora ya es literal no salir o salir lo menos que puedas. Y si sales es acompañada. Y sí te limita un poco en tus actividades. Ok, en el último año, Alison, ¿ha sido víctima de algún delito? Sí, me robaron mi teléfono. Asistí a un concierto. Entonces, cuando yo estaba en el concierto, hubo un momento en el que ya no tenía mi celular. Me ocurrió el famoso bolseo cuando estás entre tanta multitud. Y no solamente fue la cuestión de ese delito, sino que tiempo después ocurrió un segundo delito, el que conocemos o actualmente como phishing, y es que me engañaron hablándome, marcándome por teléfono, diciendo que mi teléfono estaba en Mixup, que es como uno donde recuperan teléfonos y los reparan, y que estaba mi nombre. No sé cómo lograron abrir el teléfono. Entonces, de alguna manera consiguieron mi contraseña, porque yo pensaba que era pues la misma empresa del celular en el que yo estoy, justamente porque sé que es muy segura. No era así, y después me enteré que era una página falsa y que todo era phishing. Ok, ¿diste aviso a las autoridades? Así es, tuve que dar aviso porque lo comenté con mis familiares y me dijeron que lo mejor era ir al Ministerio Público a ir a levantar una demanda por el robo de mi celular, porque lo que queríamos evitar era que ocuparan mis datos personales. Entonces, en caso de que no ocurrió, estar prevenidos por cualquier situación. Ok, qué bueno. Bien, ¿cuáles consideras que son los delitos más comunes en las calles de la Ciudad de México? Yo creo que es el robo. Lamentablemente es el robo a mano armada, pero yo creo que no es la única manera. Como lo mencioné, está el famoso bolseo. Creo que la mayoría de nosotros los mexicanos ocupamos el transporte público, y la realidad es que si al momento tú de tomarlo, ya sea camión, metro, pues viene a veces muy saturado y más a altas horas de la noche. Y tienes que estar en constante cuidado de tu teléfono o de tus pertenencias, porque si te descuidas, pues a lo mejor lamentablemente te lo quitan. Y también creo que el acoso es una situación fuerte, independientemente de que ya hay más medidas. Actualmente creo que sigue siendo un punto detonante en las calles de la Ciudad de México, que sí no está bien controlado al 100% todavía. ¿Y la violencia verbal la consideras como delito? Claro, porque también pues está atentando contra ti de alguna manera. Creo que no es necesario que existan golpes para que sea algún tipo de violencia, sino también pues la verbal y la psicológica incluso, que ya conocemos. Claro. Bien, Alison, ¿has modificado tus rutas o hábitos de transporte por miedo a la inseguridad? Así es, bueno, existe este miedo constante, ¿no? No puedes salir a la calle con libertad. Incluso el hecho de que por mi seguridad me han dicho, oye, no te vengas siempre por el mismo camino, ¿no? Cambia constantemente tu camino porque no vaya a ser que alguien te está observando o que te quieran seguir. Incluso el hecho de vete por calles alumbradas, procura no irte sola, salirte con la multitud, caminar entre todos juntos. Pues porque claro que cuando tú estás sola o vas solo, pues corres un poquito más el riesgo de que te ocurra algún tipo de delito. Bien. ¿Cómo calificarías la presencia de la policía dentro de tu colonia? Creo que no la podría calificar como nula, porque sí 2, 3 veces he visto que la patrulla llega a entrar, pero realmente son de un 100%, es un 20%, solamente como para generar presencia y decir, aquí estoy. No creo que sea una colonia 100% segura. Falta mucho alumbrado aquí, entonces vuelvo a lo mismo. A cierta hora es no salir, es cerrar la casa con seguro, o sea, tomar ciertas precauciones. Entonces sí, no la considero 100% nula, pero creo que falta muchísimo todavía. Bien. ¿Confías en que las cámaras de videovigilancia son efectivas para resolver conflictos o delitos? Creo que ayudan y aportan, sí. Es una medida que sin duda ayuda, porque en algún momento si quieres checar algún video de videovigilancia, pues te podría hacer ayudar al caso que tú tienes. No creo que sea 100% efectivo, porque creo que aún falta mucho en cuanto al desarrollo de ese proyecto que tengan,
porque al final del día es una ciudad grande, son muchísimos puntos, entonces sí falta mucha información. Creo que sí es importante colocarla en puntos muy estratégicos para saber realmente cuál es su aporte. Porque yo, por ejemplo, vi una noticia de una chica que desapareció y las cámaras de videovigilancia la siguieron, pero ya resulta que cuando la chica la tomaron en el coche y desapareció, ya nadie sabe dónde y dónde quedó ese video. Entonces con eso puedo decir que no son 100% efectivas. Bien. ¿Has dejado de portar objetos de valor como cadenas, relojes, a lo mejor tu computadora, a la vista para evitar ser blanco de la delincuencia? Yo que soy estudiante y que aparte de trabajo medio tiempo, sí, ¿no? A veces es importante para ciertos proyectos a lo mejor llevar tu laptop o portar ciertas cosas de valor y en definitiva no se puede al 100% porque siempre existe el riesgo de que te la pueden ¿Y quitar. has adoptado alguna estrategia para evitar eso? Pues la estrategia básicamente es trabajar en las computadoras de la escuela o definitivamente dejarla en casa. Creo que más allá no lo hay. También, por ejemplo, usar cosas de valor es como, entre menos llames la atención, pues ya como que dices, bueno, pasas un poco más desapercibido, como que son los constantes consejos que te dan para que evites ser para que te eviten robar, así es. Okay. Bien, Alison, ¿consideras que la iluminación en las calles de tu alcaldía es adecuada para sentirte segura en la noche? No, lamentablemente no. Creo que aparte de la delincuencia, pues también existen otros delitos, ¿no? Como es el robo de la luz incluso, y lamentablemente por lo que es aquí en la colonia, es algo a lo que no le ponen foco, entonces constantemente está sin alumbrado, no hay, ya cuando vienen a arreglarlo, ya se vuelve a descomponer, entonces en definitiva falta mucho alumbrado en la colonia. Bien. ¿Qué zonas consideras o alcaldías de la Ciudad de México más peligrosas y por qué? Yo creo que es una pregunta un poco complicada de responder porque en definitiva creo que a veces nosotros pensamos en ciertas alcaldías cuando realmente creo que ahorita el índice de violencia y de delito ya se da en cualquiera. Claro. ¿No? A lo mejor te podría decir ya Tepito, como que tenemos estigmatizado, ¿no? Ciertas colonias cuando en realidad pues ya claro, toda la ciudad está... Claro, y tú vas a esas colonias y ellos te dicen, oye, es súper tranquilo. Y creo que al final del día ya es porque pues ellos han llevado su vida de esa manera y ya de alguna manera han crecido ahí. Pero a lo mejor te podría decir Tepito quizás. Es una colonia a la que sí he ido, pero realmente no tanto. Aunque yo trabajo en la Cuauhtémoc y sí ya tarde noche es muy peligrosa, o sea, es una colonia un poco peligrosa. Ok, ya no es segura. Bien, ¿has sido testigo o víctima de un delito? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu experiencia en ese proceso? ¿Denunciaste? Pues como lo comenté, únicamente fue el robo de mi teléfono, así es, lo denuncié, fue al Ministerio Público a levantar una demanda y básicamente me dijeron al momento de yo levantarla que servía, para lo que la buscaba era que no hicieran mal uso de mis datos personales, porque el teléfono pues ya no se puede recuperar, ¿no? Entonces sí me dijeron, puedes levantarla incluso ya digitalmente, ya no es necesario ir hasta allá para estar en todo el proceso. Sí te instruyen de alguna manera bien, aunque creo que podría ser mejor. Alison, ¿y tú por qué crees que la gente no denuncia? Siento que está también muy estigmatizado el hecho de que si denuncias nunca va a haber una solución, ¿no? Que es una pérdida de tiempo, que es un proceso largo, que realmente nunca te van a dar apoyo. No creo, yo creo que en una parte puede ser real, pero también creo que como sociedad es importante decir qué es lo que está mal y se tiene que empezar denunciando cualquier situación, así sea la más mínima o que tú pienses que no es una situación grave, sea una violencia verbal, una violencia incluso psicológica o el simple hecho de, ay, es que pasó y me tocó, como ese tipo de cosas. Siento que sí es importante ponerles un alto porque cuando tú no le pones un alto a ese tipo de cosas o no le haces ver al gobierno lo que está mal e incluso a la sociedad lo que está haciendo mal, entonces es cuando hay un problema y sigue constantemente y nunca para. Bien. ¿Qué medidas de seguridad personales tomas antes de salir de tu casa o al utilizar el transporte público? Pues es para empezar, creo que es el típico, guardas todo en tu mochila,
¿no? O sea, no dejes nada a la vista, no dejes nada en bolsas de tus pantalones ni bolsas traseras. Entras al metro, guardas todo en tu mochila y pues la mayoría se la pone enfrente, porque también existe el riesgo de que a lo mejor o te abren la mochila o te la pueden cortar, entonces la mayoría por seguridad se la pone enfrente. Te quitas cadenas, te quitas anillos, incluso aretes, o sea, es como una medida y es, oye, pues solamente trae puro cambio, ¿no? En tus bolsas del pantalón, por si te hace falta para pagar tu transporte o que a lo mejor se te antoja algo, pero pues realmente no traigas mucho efectivo Evitar contigo. en lo más que se pueda sacar tu cartera, ¿no? Así es. Bien. Alison, ¿de qué manera crees que la inseguridad en las calles ha afectado tu calidad de vida y tu libertad de movimiento en esta ciudad? Yo creo que de una manera muy grande. La Ciudad de México es una ciudad increíble, o sea, es una ciudad muy bonita. Tienes muchos lugares a los que conocer, pero ¿qué pasa? O sea, a cierta hora ya te limitas, ¿no? Por ejemplo, el centro. O sea, el centro se pone muy bonito de noche, pero ya tu regreso a tu casa ya es, oye, no te vayas tan tarde porque pues puede ocurrir algo, entonces procurar salir antes. Definitivamente creo que limita tu movilidad, tanto en la ciudad, pero también personal, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no todos contamos con las comodidades de incluso tener un auto para estar y estar en la ciudad libremente. Entonces, pues, ¿cuáles podrían ser tus opciones? Bueno, me voy caminando, me voy en una bici, pero lamentablemente no es seguro. No es una situación segura, ya te bajan de la bici, ya caminando te quitan tus pertenencias y te limita bastante. Un ejemplo personal es, a mí me gusta mucho correr, me gustaría ir a lo mejor a otro gimnasio, pero lamentablemente no se puede porque ya a cierta hora salir es complicado y ya cuando tus horarios están limitados y tú ya llegas a tu casa tarde y te limitas a hacer tus actividades a esa hora porque a esa hora es tu regreso a casa, definitivamente se ven muy afectadas. Así es. Bien. Alison, ¿podrías decirme cuál es tu opinión sobre el desempeño de la Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México? Al 100% creo que no te podrá dar una respuesta concreta porque no estoy enterada totalmente. De su función. Pero por lo que he visto en las noticias, creo que han tenido casos de éxito. Entonces, el que haya un avance y una mejora es lo importante. ¿Crees que la llegada del Harfush ayudó? Personalmente sí. Me parece bastante que sí. Digo, en las noticias yo jamás había escuchado incluso como de alguna otra persona que estuviera haciendo algo por. Y realmente sí he visto casos de éxito, en donde sí han tenido ciertas redadas, los cuales también son importantes y eso está bien. Bien. Más allá de aumentar el número de policías, ¿qué acciones sociales crees que ayudarían a reducir la delincuencia en las calles a largo plazo? Definitivamente creo que es la educación. Creo que la educación es un punto muy importante y no solamente la educación en la escuela, sino todo parte desde casa. Entonces creo que una cultura como sociedad en donde empecemos a definir ciertos valores, ¿no? Más allá de éticos, también morales, y que sobre todo sepamos lo que está bien y lo que está mal, porque yo creo que nadie quisiera, ni esas mismas personas que generan el robo o el acoso, yo creo que igual se sentirían terriblemente mal si a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces es un ciclo constante, y yo creo que sí, la educación es un factor muy importante, más allá de incluso, obviamente las cámaras de videovigilancia son importantes, el que haya más policías son importantes, pero creo que también nos tenemos que poner a pensar qué nos hace falta como sociedad y hasta qué punto tenemos que llegar para que ya esté una patrulla en la esquina de tu casa, ¿no? Y así te sientas seguro, porque realmente sí es una incógnita que debemos resolver nosotros como sociedad, el ver qué nos hace falta y qué valores tenemos que tener. Bien, coincido contigo en ese punto, Alison. Y bien, como última pregunta, quisiera que me dijeras, si tú tuvieras la oportunidad de hablar directamente con las autoridades de seguridad ciudadana, ¿cuál sería la primera acción concreta que les exigirías para sentirte segura hoy mismo? Yo creo que sobre todo sería el alumbrado. El alumbrado creo que es un factor muy importante porque al estar a oscuras, si eso es algo más complicado, ya sea para que te arrinconen o te quiten cosas, entonces Claro. Yo creo que inmediato sería el alumbrado. Eso es como que tu punto más importante. Claro, porque podría decir a lo mejor crear ciertos flyers, ¿no? Incentivar a la sociedad o crear ciertas reuniones con la comunidad. Exacto. Pero claro, yo siento que no es algo inmediato.
porque en definitiva es algo que toma tiempo y se tiene que trabajar. Bien, pues muchísimas gracias, Alison, por compartir tu experiencia y ojalá que las autoridades y la sociedad tomen tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias.